Volverás una tarde silenciosa, recorriendo caminos de recuerdo, musitando guarañas taciturnas que impregnaron tu tierra de canciones. Volverás con tu paso acompasado, derrochando ternuras infantiles. Volverás por tu tierra colorada, una tarde de enero calurosa, cobijada a la sombra generosa de una extraña y brillante mariposa. Subirán melodías al crisol de la patria, de tu sueño infinito nacerá la alborada, seguirá la guardia, erguirá en cada pecho, dará rosas al viento para encender victoria. Y que José trombó era orellivate, mi vittorio y cobebe. Era el 27 de agosto de 1904, cuando Magdalena Flores, vendedora de frutas, llegaba a Asunción con su canasto a cuesta. Cuando apresurada por el parto, es auxiliada por los vecinos del barrio Chacarita, en las inmediaciones de Punta Carapá, dando a luz a un varón, José Asunción Flores. Algunos años después, José Asunción, junto a otros niños de la zona que vivían en precarias condiciones económicas, fueron recogidos por el comisario Donato Alfonso e incorporados a la banda de policía como aprendices. Barría el patio donde se ensayaban los músicos de la banda, dirigida entonces por Salvador Dentich y Nicolino Pellegrini. Y de tanto estar en contacto con ellos, un día empieza a tomar los instrumentos y comienza ejecutando el bombardino. Porque esto se conoce muy poco de Flores. A Flores se lo conoce como trombonista. Fue incluso segundo bombardino, así comenzó a actuar. Después pasa a primer bombardino y después pasa al trombón en la banda de músicos. Después cultiva el piano, el violín, la guitarra, que ejecuta con toda maestría. Pero ese es el origen, y de aquella época son Rivas Ortellado, Gerardo Fernández Moreno, el propio Darío Gómez Cerrato, Félix Fernández, Rudecindo Lugo, compañeros de la banda de músicos. Los paraguayos teníamos una música transculturizada, con ropaje nuestro, en una idiosincrasia melódica y rítmica nuestra. Entonces era imposible que ejecutaran los músicos estudiosos, los que ejecutaban por partitura. Había que dotarle a la música paraguaya de una escritura rítmica, de modo que a través de ella pueda universalizarse. Preocupado con la escritura y el acento de la música paraguaya, un día decidió tomar la música Maná para Icuase de Rogelio Recalde y reestructurarla.
Flores mismo cuenta en correspondencia a sus amigos, o sea, está documentado que la guarania, la creación de la guarania, a él se le sugirió a partir de una experiencia. Él quería escribir la música paraguaya, llevar a la partitura, ya que en esa época, en la década del 20, la banda de músicos de la Policía de la Capital estaba dirigida por maestros italianos, que fueron los que formaron a los grandes músicos paraguayos. Y estos maestros no podían escribir la música paraguaya porque no podían asimilar ese ritmo tan nuestro, tan rico, que es rico sobre todo en síncopas. Entonces, José Asunción Flores quiso escribir la música paraguaya, llevarla al pentagrama. Para hacer eso, escribió un arreglo de Madera para Cuacé y lo ensayó más lento con los músicos, que tenían dificultades para leer. Y ahí pasó por su mente la necesidad de dotar al Paraguay de una música de ritmo lento que reflejara otro aspecto del carácter, de la identidad del paraguayo. Luego compone Jejuí, la primera guarania, y la pasa al trío Cantrat, que son los primeros en ejecutar, y las ponderaciones de la crítica hacían que Flores se sintiera cada vez más dentro del enorme compromiso de haber sido un creador de algo nuevo y había que ponerle nombre. Y en una oportunidad, en una reunión de amigos, alguien recitó los versos de un poeta sanmiguelino, San Miguel Misiones. En la fiesta de la raza se llama el poema. Guillermo Molinas Rolón, el poeta, y un fragmento de esa poesía incluye la palabra guarania. Consulta con Delfín Chamorro, con muchos otros amigos, y decide llamar al ritmo genérico creado por él guarania, palabra extraída de la poesía En la fiesta de la raza. Jejuí fue estrenada en el Hotel Cosmos durante una cena donde se encontraba presente el doctor Eligio Ayala, en aquel entonces presidente de la República. Jejuí constituye la primera guarania de José Asunción Flores, de la cual no quedan documentaciones. La de diosa y pantera. India fue ejecutada por primera vez en público en el Teatro Nacional, inicialmente con letra de Rigoberto Fontao Mesa, que más tarde fue cambiada a pedido de Manuel Ortiz Herrero. Y Ortiz Herrero, que era un poeta ya muy consagrado, muy conocido, querido por todo el mundo, le pidió a Darío Gómez Cerrato que le presentase a Flores. Flores en ese momento tenía su grupo de amigos, Alarcón, etcétera, Cristóbal Rodríguez, gente de la banda de policía, y eran bohemios de la noche de Asunción. Y lo notable es que en el primer encuentro, ya en el primer encuentro con Ortiz Herrero, este le propuso a Flores cambiar la letra de India. Y eso es una cuestión bastante delicada porque ya la obra estaba hecha.
y le recitó Ortiz Guerrero el texto de India, que realmente era una cosa que no correspondía a la altura musical de esa creación. La letra de Fontao Mesa decía: un rey fabuloso, poeta y pintor, que huyera aburrido de su tono real. Bueno, efectivamente no tenía nada que ver ni incluso con el título de India. Entonces Flores le dijo que sí, que haga nomás, que trabaje nomás sobre eso. Tienes un orgullo de pluma, tu lengua es salvaje para el Yo le conocí a Flores cuando tenía apenas 12 años. Él se iba en la banda de policía y nosotros en la Providencia, y se iba con nosotros, así todos los días. Y así hicimos amigos. Y dice que le decía a mi hermana, cuando tenga 15 años yo le iba a llevar una serenata. Y ella se reía, nomás le agarraba de chiste. Y cierto, cuando cumplí 15 años, él me llevó una serenata. Y esa vez empezamos a hablar, en fin, y así pasó. Como amigo y como maestro mío, él tenía una personalidad muy paternal, una cosa muy especial, una atracción de su personalidad y su don, que claro, teníamos esa gran suerte de conocernos, ¿verdad? Y entonces son esos motivos, su paraguayidad, su genialidad musical, todo eso le daba la personalidad que merece, que tenía el maestro José Asunción Flores. A Flores no le gustaba el lujo, no le gustaba a eso de elogio de eso, no, dice, eso no vale. Decía, pero cuando vale, y mira cómo pasa tiempo. Y se vestía, a él lo que le gustaba era traje marrón. Era un hombre sumamente austero, un tipo limpio, tipo de jamás, por ejemplo, Flores estaba sin corbata, sin los puños de la camisa, limpio. Era un hombre pulcro, sumamente pulcro y delicado. Él era un fisonomista. Aparte de ser un gran fisonomista, era un gran relator. Él relataba las cosas y uno veía las cosas. Como eso, son dones que tiene algunas personas. Y este don tenía él. Bueno, Flores era yo digo, una criatura grande. Era un niño, ¿no? Una bondad infinita, ¿no? Él no tenía enemigo, ¿no? Ahora, era un apasionado y un temperamental. En el momento era capaz de destruir todas las cosas, pero después llorar encima, pues. José Asunción Flores tuvo 3 hijos: Francisco Asunción, Olga Octavia y Juana de Dios. A pedido del maestro José Asunción Flores, a nuestro gran escritor y poeta Augusto Ulloa Bastos, le pidió para que hiciera esta nueva versión de Arribeño de Sayén, que por primera voy a cantar para ustedes. Yo soy arribeño sin paz ni amor, sombra errante del triste ayer y solitaria flor del paz.
como grito de antiguo dolor, es semilla del nuevo valor. En la voz de mi pueblo yo estoy y su esperanza soy. Mi destino fue siempre andar desde un obraje hasta un hierbar y al final sucumbí bajo un puñal. Pero el triste arribeño de ayer se ha vestido de férrea canción y en el fuego de su corazón siente a su pueblo arder. Arribeño soy, lágrima de ayer, esperanza hoy, nuevo amanecer. Lo que la guarania logró es desarrollar un lenguaje profundo, tremendamente emotivo, y que llegó a insertarse dentro del sentir popular. Lamentablemente es un género que no ha sido asimilado por los estratos campesinos, en los cuales Flores soñaba mucho con eso a través de sus ideales personales. Y siendo Flores un gran romántico, ¿verdad? La ideología romanticista, por decirlo así, se inspira fundamentalmente de su entorno, se inspira en su interacción con el medio, incluso con el ambiente, ¿verdad? Los fenómenos naturales, el bosque, estos misterios, digamos, de la vida de los primeros pobleros, lo que llamamos hoy los campesinos. Son imágenes fuertes en Flores, pero también hay otras imágenes, la imagen de la soberanía, del respeto a la soberanía, de ciertos símbolos patrios, de imágenes de héroes, que si el doctor Francia es una imagen muy importante en Flores. Entonces hay un conglomerado de referencias bastante importantes, digamos, en el aspecto musicológico, que hay que tener en cuenta para comprender mejor a Flores. Sus canciones en guitarra y canto el maestro José Asunción Flores. Porque yo no soy sino un entusiasta de la música, ¿no? India bella mezcla de diosa y pantera, doncella desnuda que habita el Guairá. Le pregunté cómo surgió en Buricao, entonces me dijo, yo le había hecho una visita a Ortiz Herrero, que en aquel entonces llegó a vivir frente a la Recoleta, de donde ellos se surtían de la vela para inspirarse a la noche, en fin, para escribir, porque no había electricidad en aquel entonces. Entonces, en una de esas visitas que le había hecho a este gran bate guaireño, se encontró con que venía una pajita por el arroyo en Buricao, con algunos obstáculos, y en base a eso, le vino la inspiración de esta obra tan importante que es el Parnaso guaraní, ¿no? Y antes de que Flores viniese a Buenos Aires o esbozase el plan de venir a Buenos Aires, Ortiz Herrero le hizo Buenos Aires Salud, la letra de Buenos Aires Salud, que no tenía compuesto todavía Flores.
Luego Ortiz Guerrero ya muere. Era desde luego la sintonía, la amistad de dos grandes artistas. Como un homenaje de agresiva armonía, traigo la guaraña bella Buenos Aires, traigo para ti. Ya en Buenos Aires, el maestro Flores conforma la orquesta Ortiz Guerrero en homenaje a su gran amigo Manu. Al comenzar, yo toco la guitarra y hago una afinación, y en eso me dice el que llevaba la serenata, me dice, la afinata Emma, y yo la juntaba. Y pues, ahí empezó la música. Y al comenzar la música, era yo que se estudió en Miranda, que hacía el que llevaba la serenata, empezó a imitar a un perro, que eso es normal en la serenata, empezó a imitar tan bien que el técnico cierra la grabación y viene en la sala y dice, ¿dónde está? ¿Quién trajo un perro acá para esta? Eso no se usa en una grabación. ¿Dónde está el perro? Hay que sacarlo del perro. Y entonces ahí el maestro le dijo, no hay ningún perro acá. Es una parte del argumento de pequeño. Entre Getafe y Nicojicuaira, la musiqueada peuba ñandebe, mamá. Bueno, Ñemitú, él tenía siempre el deseo y el afán de escribir un himno para el labriego, con la parte impulsiva del maestro y la parte vocativa mía. Bueno, María de la Paz es otro momento histórico. Ya Flores había compuesto, tenía la intención de hacer sus grandes sinfonías. Yo todavía tuve la suerte de colaborar con él en una parte de Pijarepité, que tiene letra mía. Y la otra, como se sabe, es de Mauricio Cardoso Campos. Flores pensaba siempre en el drama del lanzamiento de la bomba atómica en Hiroshima. Vemos que de alguna manera él se asociaba a la paz a una bandada de palomas. Y lo sorprendente de esta creación es que hicimos, yo te podría decir que hicimos casi en términos de horas, en la Plaza Congreso. Posiblemente el maestro Flores haya sido el más universal de los paraguayos de este último tiempo. Él era integrante del Consejo Mundial de la Paz en la época de la Guerra Fría. Es una organización que se dedicaba a luchar por impedir la guerra. Y a través de su militancia en ese consejo, era miembro titular. A través de su militancia en ese consejo, él tuvo la oportunidad de viajar mucho por Europa y por el mundo. Y estableció relaciones con hombres célebres como Jean-Paul Sartre, Giulio Curie, Federico Dan, físico atómico, Ilya Ehrenburg, gran escritor ruso. Tuvo la oportunidad de intimar con los grandes músicos rusos como
Kavalensky, Shostakovich, Prokofiev, Khachaturian. A mí me consta la amistad que tenía con Khachaturian porque lo he visto intimar con él en Buenos Aires cuando vino a hacer un concierto allá. El maestro siempre soñó con el Paraguay. Entre una de sus grandes ambiciones que tuvo en mente fue la de ir a Cerro Corá, a escribir allí la noche antes, porque él decía de que necesitaba un ranchito, en donde él pudiera ir a concentrarse y a tener su inspiración. Me habló, me dijo, mira Lito, confío en vos y por favor, háblale a ese señor que está allá, que quiero ir a compartir con los indios, a vivir mis últimos años en una toldería y vibrar y estar con ellos. Hacer esa sería el sueño más dorado que tengo en la vida. Tuve oportunidad de estar con el presidente Stroessner en aquel entonces y le dije, señor, usted sabe que el maestro José Asunción Flores sueña con estar aquí y con volver, y él lo único que pide es ir al Chaco a vivir y convivir con los indios. Él se levantó de su asiento, digamos, en su despacho y me dijo, por favor, doblemos la página, Lito, no me toque ese tema. Tras un largo sufrimiento por esa enfermedad que tenía, el mal de Chagas, José Asunción Flores muere en la ciudad de Buenos Aires, Argentina, el 16 de mayo de 1972. Luego de una intensa gestión realizada por la Comisión de Repatriación, los restos del maestro José Asunción Flores fueron traídos al Paraguay el 12 de noviembre de 1991. En esa oportunidad, el recibimiento fue multitudinario. José Asunción Flores pertenece a los que crearon los bienes indispensables para apresurar los latidos del corazón, impulsar la emoción y engendrar los ideales que el hombre necesita para vivir. De tu pueblo es tu nombre. Los restos de José Asunción Flores descansan hoy en la plaza que lleva su nombre, como también el de su entrañable amigo Manuel Ortiz Herrero. En Punta Carapá existe un museo realizado por Arturo Pereira en homenaje al gran maestro. Lleva asimismo su nombre el inmenso anfiteatro de la ciudad de San Bernardino. La música en palmera, de tu pueblo es tu nombre. Vamos a ver si sale algo. India bella mezcla de diosa y pantera, doncella desnuda que habita el Guairá. Arisca romanza curva sus caderas, copiando una escuela. Color del tiempo, grito aliero, río de sangre que va a cantar, que nubia, algo que viene del Chaco hasta Itapúa, recorriendo su camino con los pies de la esperanza.